Amigos, como siempre, un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo, Juan Carlos el Negro Medina. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien y bueno, agradecido contigo, fue un gusto siempre saludarte. Bueno, aquí estoy con un placer de platicar contigo. Pues, ¿qué te puedo contar del currículum de Juan Carlos? Prácticamente todos los que sabemos de fútbol lo conocemos perfectamente. Pasó por Atlas, América, Monterrey, San Luis, por mencionar algunos clubes, seleccionado mexicano. Y bueno, el día de hoy conoceremos ciertas experiencias, ciertas claves de su éxito. Y bueno, encantado de poder compartir contigo, Juan Carlos, este momento. La verdad me siento privilegiado. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo empezó tu pasión por el fútbol? Bueno, igualmente también a mí es de mucho gusto, pero como te digo. Y bueno, ¿cómo empezó mi pasión? Yo creo que ya de sangre, de nacimiento. Lo que yo sé o me acuerdo que siempre me contaron fue que mi papá era un buen deportista, o sí, era porque ya hoy ya no lo practica. Fue en la primaria en la que me inscribieron desde niño, los maestros me decían que era muy bueno para el voleibol, bueno para el básquetbol, pero que era sobre todo muy bueno para el fútbol. Y ya mi papá como que era un superdotado en la cuestión deportiva, y bueno, que yo recuerde, créeme lo que fue nato. Yo no me acuerdo que yo haya estado en una escuelita o que mi mamá, mi papá me llevaran a entrenar, no. La verdad que se me dio como siempre digo, como todo niño de barrio, invitándome los niños a jugar allá afuera de casa, la calle, en esos bonitos recuerdos donde tapabas la calle con piedras y armabas ahí el mejor estadio del mundo y jugabas con todos los niños que crecían en ese entonces de esa colonia, de ese barrio. Y bueno, yo que recuerdes, eso siempre es mi retroalimentación, acordarme de esos momentos. Y bueno, que nunca, créeme lo que nunca me imaginé llegar a vivir todo lo que me ha tocado vivir por esa pasión, por ese gusto nato del fútbol. Oye, Juan Carlos, ¿y tu etapa formativa de desarrollo como futbolista fue en Atlas? ¿A qué edad llegaste a Atlas? Llego a los 15, pero créeme, Fer, antes de llegar a Atlas me tocó pasar muchas cosas, como decimos, no difíciles, pero sí, como se le dice, estar picando piedra para poderme abrir de hecho la posibilidad de estar en Atlas. Si te cuento, es un poquito larga, pero no, adelante. Me daría gusto platicarte que cuando me visorearon la primera vez en una, no sé si te acuerdas, en esas copas Nike, que se hacían antes, ahí me visoreó el profe Lupe Ramos. Yo creo que yo debí de haber tenido 12, 13 años, o menos, no recuerdo la verdad si en sí qué edad tenía, pero fue mi primer prueba. Que él me abre la puerta para venir a Atlas. No me quedo, me dijeron que la clásica, nosotros te llamamos, nosotros te buscamos luego, y fue una decepción muy fuerte. La verdad fue una decepción porque yo jugaba en Torreón, pues en la unidad, en los equipos de dos amigos, dos grandes personas que me ayudaron mucho. Fueron dos señores que yo siempre los voy a tener conmigo en mi mente, en mi corazón, porque fueron personas que me ayudaron bastante. Y me regresé decepcionado, me regresé pensando en que ya no se me iba a volver a presentar, porque yo en esos equipos era como que la estrella, el wow de los dos equipos, y que no me hayan querido en una escuela ya más seria, donde ya buscas el sueño que en ese entonces tenía yo. Pues créeme lo que sí me pegó bastante, y regresé pues, con esa decepción y esa desilusión. Y de ahí después que me regreso, me escogen para, no sé si has escuchado de la escuela de Cecifood. Sí, claro. Me escogen para Cecifood. También después de otra Copa Nike, ellos me reclutaron para meterme al centro. Y para mí fue uno de los centros, como todas las personas que trabajaban en ese momento ahí, que me ayudaron bastante. Mucho fue en mi formación, tanto humana como profesional. Es un centro que, créeme lo que te trabajan muchos valores, en los cuales hasta el día de hoy los doy gracias por haberme en ese entonces y a esa edad ayudado a formar esos valores. Antes de entrar a Cecifood, ya entrando a Cecifood, me escogen para ir al Atlante.
Después de 2 años y medio de estar en CECIFUT, me escogen para ir al Atlante. Estuve 3 meses en Atlante cuando estaba el profe Ángel Capa. Todavía jugaba Miguel, había Sague, muchos jugadores que hoy ya están en otros puestos importantes. Yo los veía y decía, no lo puedo creer que de la noche a la mañana esté entrenando con ellos. Y se va el profe a los 3 meses y a mí me dan las gracias. Y ya me voy a Pumas de ahí un año, fuerzas básicas de Pumas. Y ahí también se va el profe, ay, se me olvidó su nombre, pero ahorita me acuerdo de su nombre, que también el profe ya murió. Y ya después de ahí de Pumas, ahí ya yo no quería nada. Ahí sí, después de Pumas ya no quería yo jugar para nada. Yo ya no quería saber nada del fútbol, porque yo al empezar ya me había tocado estar fuera de mi casa, empezaba a ver que era muy difícil, que no sé qué tenía que pasar para poder llegar. Fue en un momento que yo me bloqueé mentalmente, tiré la toalla, pero después de ese momento viene otra vez el ingeniero, el dueño de CECIFUT, y me dice que no puedo dejar el fútbol, que él me insistió, me apoyó mucho, el ingeniero Salvador Necochea, y no me dejó retirarme, ni él ni mi mamá, en paz descanse, y bueno, ahí mi mamá me da una regañada, me vuelve a mandar al centro, y ahí es donde vuelven a ir gente de Atlas. En este caso, en ese entonces estaba Ricardo Lavolpe y Wilson Granolati. Fue Wilson a ver un entrenamiento en Interescuadras, y de ahí ya me traen a Atlas, que ya tenía en ese entonces 15, casi 16 años. Qué historia, caray. Sí, fue un poquito larga, pero pues bueno, son cosas que no se te olvidan, ¿no? ¿verdad? Por supuesto que no, y me queda claro por qué el carácter que tienes, ¿no, Juan Carlos? O sea, este tipo de experiencias que te forman primero como ser humano y que después transmites en la cancha, ¿no? Con el liderazgo, con la entrega, con la garra, con el esfuerzo, pues no fue sencillo. Y mucha gente que nos va a ver que son jugadores jóvenes que están buscando este sueño, pues prácticamente están pasando por esta circunstancia, ¿no? De saber si siguen o no siguen. Y pues realmente con esta historia pues de Juan Carlos sabemos que hay que seguir picando piedras, seguir insistiendo si realmente es lo que amas, lo que te apasiona. Ahora, Juan Carlos, llegas a Atlas, dejas a tu familia de nueva cuenta, y ¿cómo vives esta parte de dejar a tu familia? ¿Cómo la viví? Bueno, primero yo creo que también son etapas de la vida, en ese momento uno no tiene la madurez que a lo mejor hoy te la hablo, te la expreso. En ese momento, yo en ese momento me vine con un poquito de enojo, porque yo creí que mi mamá lo único que no quería era tenerme en la casa, porque también era muy inquieto, soy muy honesto. Y me vengo pensando en, pues mi mamá me mandó porque no quería. Yo ya no venía, ¿cómo te diré? Venía con muchas dudas. Pero también en ese momento me cayó el 20 de decir que era mi última oportunidad. Entonces lo tomé así, de esa manera. No tengo otra. Ya me olvidé de que si mi mamá, mi papá, era mi oportunidad, era como dicen, era la última que tenía y no tenía otra. Y me empecé a mentalizar bastante. También el llegar acá, créeme lo que no fue nada fácil, porque yo venía 15 días a prueba y al final a los 3 meses nadie me decía nada. Me vine con muy poca ropa. Una de las personas que me ayudó mucho fue Ricardo. Hablé con él y después de esos 3 meses le dije que iba a pasar conmigo, porque llegué a entrenar de hecho al primer equipo. ¿Todo esto a qué edad? A los 16 años. Entre 15 y 16 años, y llegué directo al primer equipo. Entrenaba con ese entonces, ves que Bachilleres fue un tiempo filial de Atlas, o hicieron convenio, y entrenaba con Bachilleres muy temprano. Después me quedaba a entrenar con el primer equipo, pero era puro entrenamiento, nadie me decía nada. Entonces también me vine, eso es una realidad, me vine sin ni un peso, me vine sin nada, y lo único que me ofrecieron y siempre me apoyaron aquí fue con Casa Club. Entonces, pues hay un momento donde sí te desesperas. Imagínate, 3 meses, veía a mis compañeros ir al cine, ir a comprarse un refresco, unas galletas, y tú nada más sentado viendo porque no traías ni para el refresco. Ya después los mismos compañeros te van afanando, te van juntando a que no pases eso, y
bueno, después de esos 3 meses, créeme lo que, pues no pensaba así plenamente en mi familia, solamente pensaba en cumplir ese objetivo, ese sueño, que al final, después de esos 3 meses, Ricardo me empieza a ayudar, él de su dinero, me empieza a decir, toma, mientras no te registren yo te doy, yo te apoyo, yo te ayudo. De ahí le guardo a él un gran cariño, un gran aprecio, porque pues, pocos entrenadores, poca gente te ayuda de esa manera, sin ningún interés. Pero yo creo que él me veía cosas que él me lo dijo, si vas a tu casa, porque un día le dije, quiero ir a mi casa, porque lo que tú me estás preguntando es si me logré separar de mi familia. No, porque me llegaba la nostalgia, el sentimiento de decir, me quiero regresar a mi casa, pero él me lo dijo. Yo le dije, quiero ir a mi casa, no vas a ir, porque yo sé que si vas no regresas más, mejor toma. Y ahí fue donde él me ayudó económicamente para que no me desesperara, incluso me dio dinero para poderle yo mandar a mis papás. Entonces fue algo muy padre, porque ya cuando yo recibí ese dinero y doy ese mucho dinero que le mandé a mis papás, pues es donde te llega la motivación de decir, si esto te da el fútbol, no solo lo económico, porque después viene el prestigio, vienen los logros importantes y eso ya es otra cosa, pero en ese momento es por lo que uno sale, con la necesidad de conseguir un sueldo, conseguir algo bien que te ayude a ayudar a la familia y bueno, buscar todos los objetivos ya individuales. Y con 19, 20 años se consolida un sueño, debutas en primera división, si no me equivoco, contra Tecos, una derrota 1-0, pero ¿qué sentiste cuando después de todo esto que nos estás contando, se ve cristianizado un sueño, Juan Carlos? Fíjate que antes de debutar, Fer, viví experiencias muy padres, porque yo estando jugando en segunda división, Ricardo me lleva a la selección. No sé si por parte de él, yo creo que él tuvo mucho que ver, que en ese momento él era el técnico de la selección mayor. Me convocan a la selección sub-20, voy al Mundial sub-20, que hace rato te lo platicaba, que por bien o mal que te haya ido no deja de ser una gran experiencia, un gran fogueo, te da mucha experiencia a lo que buscas para llegar a primera división. Después regreso a ese Mundial y me lleva a la sub-23 con la generación 80-81. Y éramos 5'83", era Alberto Medina, Fausto Pinto, Juan de la Cruz y yo, no éramos 4, perdón. Y yo era el único que de todos ellos jugaba en segunda división. Entonces, pues eso para mí fue antes de debutar fue una gran motivación, me elevó la confianza, la autoestima como no tienes idea. Me fue muy bien en esos Panamericanos y es cuando regreso y a la semana me da la oportunidad de debutar Fernando Quirarte en ese partido que mencionas tú de Tecos. ¿Qué sentí en ese momento? Pues créeme lo que, pues ahora sí que todo lo que te estoy contando se ve muy poquito, pero fue pasar muchas cosas. Luego se me vino a la mente mis papás y bueno, que fuera lo que yo quería. Para mí esos 10 minutos se me hicieron los más eternos del mundo. Sí, como a mí me preguntan, ¿te pusiste nervioso? Sí, me puse nervioso. Sí, porque es una realidad el ya estar, por más que vengas de la selección, el ya estar dentro de una cancha donde sabes que es primera división, que todo el mundo te está viendo y que en ese momento el equipo pues iba perdiendo, pues por más que entrara con todas las ganas, sí me ganó el nerviosismo y siempre se los digo a todos, hasta me dio gripe de los nervios, te lo digo sinceramente, pero bueno, creo que fue uno de los logros o uno de los primeros logros que me motivaron y me siguieron inspirando para seguir luchando los años que tuve de carrera. Ahora, Juan Carlos, vemos infinidad de jugadores, aunque es muy difícil llegar a primera división, es muchísimo más difícil mantenerse en primera división. ¿Cuál fue la clave para que te hayas tenido una carrera tan exitosa de más de 10, 12, 14 años? Pues haberme caído, Fer, me costó mucho. Inicié muy bien en Atlas los primeros 5 años y medio. Todo fue bonito porque después de que me debuta el profe Quirarte se viene una mala racha del equipo. Después del profe Quirarte llega el profe Mesa desgraciadamente no tuvo tampoco los resultados que se necesitan para mantenerse y después de ahí el que ya me deja
de titular y que empiezo a jugar con él es el profe Sergio Bueno. Ya con Sergio pues, empezó el equipo a levantar, empezamos a tener resultados y fueron 5 años de estar de titular, donde 5 años y medio, 6, donde ahí en ese momento uno piensa que ya está todo hecho. De verdad a mí me pasó, pensé que yo ya era el Negro Medina, que ya nadie me sacaba, que yo ya estaba hecho, yo ya estoy hablando de los 23 años. Yo ya creí que yo ya había hecho todo, que ya iba a ser, ¿qué te puedo decir? Un Rafa Márquez, todavía no era nadie, era el inicio de una carrera, esa es la realidad. Entonces cuando me voy a la América, ahí fue mi primer golpe, y fue un golpe fuerte porque llego a una institución como América, hicimos el peor torneo de la historia del club, hicimos 11 puntos. Y así como llegué me dieron las gracias. Entonces tú sabes que en esas instituciones, no digo en esa, en cualquiera, pero en especial una institución con mucha importancia dentro del fútbol mexicano, no puedes darte el lujo de hacer un torneo así. Y cuando me voy de ahí es donde empiezo a perder juego, ya no jugaba constante, ya entraba a uno que otro partido. Me tocó volver a vivir que me mandaron a la tribuna, llego a Monterrey lo mismo. Mi única expulsión la viví con Monterrey, el primer partido de jornada inicié de titular y después de ese partido ya no volví a jugar. Y créeme lo que donde sí lo viví más fuerte fue después de Monterrey. Por más que haya quedado campeón, estaba esperando un draft. El estar esperando o estar esperanzado a que te hablen en un draft es feo, es triste. Que esa vez eran las 12:30, 1 de la noche, 1 de la mañana y nadie me hablaba. Y créeme lo que me costó mucho, empecé a llorar en casa de mi mamá, ya tenía a mi esposa y yo creí que ahí se me acababa mi carrera. Yo creí que dije, pues fue muy corta y lo que muchos viven es la realidad. Es feo decirlo, pero es lo que muchos viven y en ese momento yo pensé que estaba pasando ese momento. Entonces cuando de Monterrey me voy a San Luis, en San Luis el profe Nacho Ambriz me ayudó bastante, porque desde que llegué, pues él como jugador vivió muchas cosas también buenas y difíciles, que coincidíamos los dos en lo que yo venía pasando, y él me fue muy claro, él fue donde me dijo que o me ponía a trabajar o ahí iba a quedar mi carrera, que no iba a haber vuelta atrás. Entonces cuando me voy a San Luis, mucha gente pensó que yo ya ahí iba a desaparecer, porque en ese momento San Luis estaba jugando el descenso, el profe armó un equipo con muchos jugadores prestados. Entonces, perdón, se me atoró. Oye, y entonces cuando ya estamos ahí, el profe fue muy claro con cada uno, pero yo en especial me acuerdo de todo lo que me dijo, y él me invitó a trabajar, a lo que tú dices, a poner los pies sobre la tierra y decirme que no había logrado nada, que no era nadie, que no me conocía a nadie, porque era una verdad, y que si no en ese momento no me ponía a trabajar, pues ahí iba a acabar mi carrera, iba a andar. No me gusta mencionar esto, pero iba a andar en el ascenso, iba a andar sin equipo, o al rato iba a andar jugando donde menos quiere andar jugando uno. Y ahí es donde me enfoco a trabajar muy fuerte, pero en todos los aspectos, a cambiar un poquito mis hábitos de comida, a descansar, a trabajar muy fuerte. El profe Ariel me ayudó bastante a trabajar en lo físico. Y fue el equipo, salimos del descenso, jugamos Libertadores, y es ahí donde te lo juro que empecé a valorar muchas cosas, a darme cuenta que todo dependía era cuestión de trabajo, de enfoque y de nada más irme por la línea que tenía que irme para recuperar el protagonismo y recuperar la posición por la cual inicié y siempre había soñado estar. ¿Qué hábitos, Juan Carlos, son los que realmente han marcado diferencia en tu carrera profesional? El trabajo, la alimentación, el descanso, creo que son cosas muy importantes, importantísimo. El trabajo, el extra no es nada más el ir a entrenar,
empecé a hacerme de hábito llegar antes del entrenamiento, y eso es una realidad y no me da vergüenza decirlo. Mucha gente te llama a vender humo y a decir que quieres Aparentar. quedar bien con los profes, que te quieres ganar él sí trabaja y yo no. Se me empezó a hacer hábito que si el entrenamiento era a las 10, yo tenía que llegar desde las 8:30, 9 de la mañana a trabajar fuerza de las piernas, a trabajar reacción, a trabajar lo que me hacía falta, y después del entrenamiento entrenaba, y después del entrenamiento quedarme a trabajar un poco de tren superior. Se me hizo hábito, Fer, y después que empecé a ver muchos resultados positivos, ya no lo solté, muy complementado a lo que te menciono, a la alimentación, al descanso. Creo que es lo más, son 3 de las bases o las cosas importantes que te van a dar o que te van a tener al 100% lo que te exige cada partido y cada entrenamiento. Y ahora, Juan Carlos, estuviste en Atlas, en América, en Monterrey, en San Luis, en Lobos Guap, Cholos de Tijuana. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con algún psicólogo la parte psicológica? Sí, Fer, desde Atlas, desde Fuerzas Básicas, a mí me han ayudado bastante, y creo que es un tema muy importante porque a veces uno trae muchas cosas en la mente, muchas cosas en el mismo corazón, en sentimientos encontrados, y más cuando vienes de una situación familiar que no ha sido fácil, ¿no? Que vienes de una familia humilde o como decimos, de barrios muy difíciles. Yo soy nacido y crecido en un barrio un poco difícil, en el cual al salir de allá, pues bueno, todos esos malos hábitos, malas costumbres los sigues cargando. Entonces la parte psicológica, cuando tú lo tomas a bien, creo que te ayuda a empezar a desahogar todas esas cosas, y te ayuda a empezar a enfocarte y a meterte en situaciones que tienes que tener para un buen rendimiento del fútbol, que es lo deportivo, lo familiar, uno mismo también, porque no nada más es lo que te rodea, también uno mismo tiene que estar en muchos aspectos bien. Y desde Atlas a mí me ayudó bastante el poder abrirme, el poder pedirle el apoyo en este caso a los psicólogos que tuve en el club. Y ahora, por ejemplo, Juan Carlos, si el jugador realmente experimentado tiene esta conciencia de que la parte psicológica es fundamental en el desempeño de un jugador, ¿por qué muchas veces siguen sin trabajarlo o sin darle importancia? ¿Por qué crees que se dé esto? Yo creo que hoy en el fútbol sí le dan importancia, pero la mayoría de los equipos tienen psicólogos. Lo que pasa es de que, y es una realidad, Fer, y no me cuesta nada decirlo, que yo creo que los clubes sí te dan la herramienta, pero cuando ya estás en primera división, Fer, muchos jugadores de primera división vienen con otras formaciones a lo que hoy los clubes te ofrecen. En nuestros inicios, te digo, Atlas sí nos lo dio, pero hoy creo que se los dan más y se lo exigen más. Antes no te lo exigían. Antes era una opción si tú te sentías mal o si tú querías tomarlo adelante, si no, no te lo obligaban. Y hoy sí las instituciones y los clubes me ha costado ver que sí se lo exigen. Y ya en un primer equipo es difícil, porque ya son jugadores que creen que ya no les puedes enseñar nada. Eso es una realidad, que creen que ya no pueden aportarles nada, que se les hace aburrido, que muchos con lo que hemos vivido es suficiente, es la mejor experiencia, es la mejor motivación. Pero no, Fer, no, es la realidad, es que entre más grande te vas haciendo, más preocupaciones tienes. Y eso te genera un bajo rendimiento, que estás preocupado que si la esposa, que si los hijos, que si ya debes esto, que si los papás, que si los hermanos. Siempre es una realidad y es una verdad. El que lo diga que no sé qué está pasando, pero para mí es muy real esa situación, que cuando tú llegas a un equipo, te digo porque a mí me tocó vivirlo, llegan los profes o llega alguien de la directiva a decir, hoy toca el tema psicológico, para que a estas alturas crees que voy a aprender. Y yo soy un creyente que toda la vida se aprende. Cuando tú tienes la apertura, cuando tú tienes la experiencia de que me ha servido, te ha servido, y tienes esas ganas de seguir aprendiendo y creciendo, todo sirve. Pero en esos niveles no todos tienen la apertura para aceptar que de verdad te sirve.
O sea, me dejas mucho que reflexionar y realmente estoy encantado con lo que me estás diciendo de verdad, Juan Carlos. Yo sé que esta entrevista a muchísima gente le va a caer el 20. Digo, 14 años de carrera futbolística, seleccionado nacional, pues quién mejor que tú para explicar todo esto. Y quisiera preguntarte por una experiencia que yo sé que tal vez fue difícil en tu carrera, que fue la etapa del Mundial del 2014 en Brasil. ¿Cómo viviste ese momento? Cuando por una lesión pues, quedas fuera, ¿no? Sí, Fer, sí, fue una etapa muy difícil, pero yo estaba consciente. También crecí con esa mala cultura, malos hábitos de que si me dolía algo no tenía por qué quejarme. Pues en ese momento América venía pasando un mal momento en mi segunda etapa antes de que llegara Miguel y me esguinzo mi tobillo. Entonces ahí el entrenador en ese momento me decía que yo no tenía nada. No tienes nada, lo único que tienes es que no quieres jugar, no quieres estar aquí. Y yo por hacerme el fuerte empecé a entrenar sin estar al 100%. Me ponía la famosa bota en el tobillo, me fijaba bien y así entrenaba, empecé a entrenar con un esguince, un dolor muy leve, pero que a la larga se me hizo crónico. Entonces hubo un momento que ya no me dolió, estaba bien, pero hubo un momento que me empezó a crecer esa mala atención o mal cuidado mío, porque es responsabilidad mía, el no haberlo atendido bien y quererme hacer el fuerte y meterme en ese momento me llevó a perderme ese mundial. Entonces cuando se va este señor y renueva el equipo, que llega Miguel, Peláez y ellos, entonces yo primero no creí que me iban a dejar. Cuando me dejan, pues empiezo a trabajar muy fuerte porque yo tenía esa sed de revancha, esas ganas de recuperar el protagonismo, de estar ahí. Y Miguel me propone que si me pongo bien en todos los aspectos, me va a dar la oportunidad no de demostrar, de entregar lo mejor de mí. Y fue así, la verdad que se creó un buen grupo y empezó la competencia muy fuerte, muy fuerte. Entonces yo seguí sin cuidarme hasta un momento que sentí una vez que se me atoró el tobillo, haciendo un torito, se me queda trabado mi tobillo. Entonces le digo al doctor, no me creían, se reían todos, que pensaban que estaba bromeando porque me tiré del dolor, en vez de gritar me hacía reír. Entonces todos decían, ¿qué tiene? Y tan buen ambiente había que pensaban que estaba bromeando, pero no, se me quedó trabado y el doctor me ayuda a destrabármelo. Me hace un estudio y me dice que tenía un estofito, se le llama eso una malformación en el tobillo a base de ese esguince. Entonces ese estofito creció en forma de aguja, pero dentro del cartílago. Entonces yo había un momento en que yo, en vez de mi movimiento del tobillo hacerlo así, yo no podía, yo tenía que pisar de lado así, porque no podía ni hacer la pisada normal y al balón no le podía pegar con el empeine. Entonces mi golpeo siempre era con la parte interna para no molestar mi tobillo, pero en ese momento ya el equipo llevaba casi 1 año y medio, 2 años, pero de buen momento, y fue donde me tocó pelear el lugar con Rosinei primero, después con Molina, con Novaldito, son grandes jugadores. Entonces cuando me llega, pues yo ya traía ese dolor. Pues cuando empiezo a tomar yo la posición de estar jugando de titular, el doctor me decía que si me seguía doliendo, él me empezó a ayudar a la terapia. Y yo le decía que yo no me iba a salir por nada, que ya me había tocado las peores 2 etapas en un club como América. O sea, yo no iba a soltar la mejor etapa, pero yo ya me venía haciendo conciencia de que cuando un equipo logra una inercia así positiva, pues se abre la posibilidad de selección, y en ese momento la selección no estaba en su mejor momento. Entonces ahí es donde viene la invitación a Miguel que dirigiera el repechaje de la selección, y llegamos a entrenar y Miguel me dice, me acuerdo que a Paul y a mí nos agarra solos y me dijeron que no me quedaba de otra más que agarrar la selección. ¿Qué onda? ¿Se la juegan o no se la juegan? ¿Tú crees que en ese momento iba a decir que no? Y yo ya traía mi dolor. Dije, no, y se lo dije a mi esposa y pues siempre nos acordamos de eso. Vamos, es todo, nada. Y me la vivía pidiéndole a Dios que no me doliera en el peor momento, y al final me
me dolió en el peor momento, pero ya era un dolor. Mucha gente me dio mucho coraje e impotencia porque en ese momento sí tenía redes sociales, hoy ya no tengo, pero sí tenía, y era ver hasta gente de misma del medio del fútbol que me decían que había tenido miedo. No se imaginaban en ese momento el dolor que tenía en mi tobillo, que yo ya no llevaba solamente el proceso de la selección o lo que había vivido en la selección en ese momento, yo ya llevaba más de 2 años con ese dolor. Entonces fue irresponsabilidad mía, porque es una irresponsabilidad, pero en ese momento lo único que quieres es jugar y estar viviendo esos éxitos, esos momentos, porque cuando el equipo vivía su mejor momento, América, si yo me saliera a perderme 2 meses y medio, y a mí nadie me aseguraba que recuperara la posición, el lugar, era volver a pelearla, empezar de cero. A lo mejor no me hubiera tocado jugar el repechaje, a lo mejor no me hubiera tocado estar en una lista del mundial. Entonces, pues me la jugué de esa manera, y la última semana entrené en la selección. Sabes que se entrena siempre 2 veces al día. Yo siempre nada más aguantaba una, no podía a veces ni trotar. Esa es una realidad, Fer. Pues cuando yo empecé a ver eso, pues yo dije, no tengo nada que hacer aquí. La selección se viste y siempre se tiene que estar al 100%, no tienes por qué venir al 20, al 30, al menos eso fue mi creencia siempre, y creo que eso me llevó a mantenerme mucho tiempo, a no hacer las cosas hoy sí, mañana no, ¿sí me explico? Entonces, yo en ese momento veía que ni trotar podía, y empecé a hablar con mi esposa. Le dije, sabes que no aguanto, el dolor me duele mucho. Me dijo, ya tú decides, no pasa nada. Hablé con mis papás porque yo ya los había invitado hasta el mundial, ya les había dicho. Ellos me dijeron, no pasa nada, tú tranquilo, primero está tu salud. Con mis hijos, amigos, y todos me decían lo mismo, no pasa nada. O sea, al final ahí no vas a dejar ni de ser lo que eres para nosotros, ni vas a dejar ni se te va a acabar la vida por no ir a un mundial. Entonces, ese día en la mañana me levanto, parece una novela, pero te lo juro que fue así. Me levanto, y cuando me iba a servir el desayuno me iba a caer, que pisé mal y me dolió mi tobillo muchísimo, así me iba a caer, y el cone Brizuela me agarra, me dice, ¿qué tienes? Le dije, no, ya cuando no puedes ni servirte el desayuno, ¿qué estás haciendo ahí? Me explico, o sea, no sé si tú lo hubieras hecho, pero en ese momento yo dije, no tengo nada que hacer aquí. Me levanté, fui, agarré la maleta, hablé con Miguel y le dije la verdad. Le dije, ¿sabes qué, Miguel? A ti te ha costado mucho tu carrera, te ha costado mucho lo que has logrado, te ha costado mucho llegar hasta aquí. Le dije, y yo primero por ser mi amigo, después por haber vivido juntos tantas cosas padres, yo no te voy a tener por qué ensuciar tu carrera. Ese fue mi pensamiento en ese momento, ni tampoco yo me voy a ensuciar por la necedad o el orgullo de querer jugar un mundial. Sí es mi mayor sueño, sí es lo que uno siempre anhela desde niño, es una realidad, pero yo creo mucho en Dios, y yo creo que los momentos en ese momento de Dios eran pues que no me tocaba, es una realidad que no me tocaba, y lo tomé sí con mucha tristeza y todo, pero lo asimilé, lo maduré, y eso me ha hecho, la verdad, es una de las cosas que me ha hecho muy fuerte. Qué historia tan chingona, cabrón. Oh, chingoncísima, Juan Carlos. No, y pocas veces lo hablo, pocas veces lo hablo porque mucha gente no entiende, mucha gente piensa, te vuelvo a lo mismo. No me importa al final lo que piense la gente, que a lo mejor estoy mal en ese comentario, pero la realidad es de que hay gente que como te dije hace rato, cree que es una novela o cree que te victimizas, pero no fue tal cual, y no, como te digo, no tengo por qué a estas alturas de mi vida contar mentiras o contar cosas que realmente no son. Y hoy que me toca, Dios me abre la posibilidad de trabajar con jóvenes en el Atlas, quiero y trataré de enseñarme a ser lo más honesto y lo más real posible. Si yo quiero ser un entrenador, quiero ser lo más coherente posible en lo que yo exija y lo que yo transmita y lo que yo quiera hacer. Y creo que todas estas cosas me van a llevar a tener esa coherencia y esa buena decisión. Juan Carlos, la carrera del futbolista es de polaridades muy extremas, ¿no? Están acostumbrados a que les hablen o muy bien o muy mal. No hay medias tintas con los futbolistas. ¿Cómo veías tú las críticas
el que te etiquetaran, el que te juzgaran, y cómo lo superabas? Al principio, cuando recién inicié mi carrera, sí, siempre estaba al pendiente de lo que dijeran de mí. Pero ya después, te digo que yo creo que también esos malos momentos, no malos, ¿cómo puedo decir? Esas experiencias que fueron un poco duras a lo largo de mi carrera, me hicieron madurar y me hicieron saber de que esas malos comentarios o malas críticas, si yo las tomo por el lado positivo para trabajar y mejorar, iban a ser de más beneficio que de estarme perturbando, me estuvieran inquietando, ¿me explico? Entonces empecé a madurar y empecé a aprender que si yo escuchaba un mal comentario de mí, lo iba a ver, porque también soy de ver mi funcionamiento. Me encerraba en mi casa y te lo pueden decir mis hijos, que hasta el día de hoy me dicen, no puede ser que sigas viendo fútbol, papá. Pero me encerraba, ponía mi iPad, ponía la tele, un DVD y me ponía a ver si era cierto lo que tanto se comentaba, porque hay veces que también se exagera en el comentario. Se exagera tanto que hay muchos jugadores que sí le ponen demasiada atención y te acaba agobiando y perjudicando. Entonces yo lo veía y decía, no. Y fui también una persona que siempre me gustó acercarme a los técnicos. Yo me acercaba en ese momento al que era mi técnico en ese equipo y trataba de platicarlo con él, decir, oye, es cierto, si me veo tan mal o algo. Y siempre fueron conmigo, a lo mejor no lo hiciste bien, pero tampoco están tan mal. Entonces lo único que me llevó eso es a empezarme a alejar un poquito de no hacer caso, sino que lo que me decían, a empezar a analizarlo, empezar a enseñarme a analizarme, a ser autocrítico y canalizarlos de la mejor forma. Así creo que me ayudó bastante a hacer eso. Yo sé que esa pregunta va a ser muy difícil de contestar, Juan Carlos, porque has tenido excelentes entrenadores, Miguel Herrera, La Volpe. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Todos me han dado consejos, Fer. El otro día me puse ya más frío en mi casa, ahora que ya no voy a entrenar, me puse a analizar cada uno de los técnicos, porque tuve muchos. Y yo creo que de mi apertura hacia con ellos, acercarme, todos trataron de dejarme un mensaje, un consejo. Todos, Fer. No hay uno que no. Créeme lo que todos, o a lo mejor puede sí, ya me acordé que sí, a lo mejor puede ser que hay uno que no. Pero en sí decirte un mensaje, no lo tengo así. No lo tengo así. Yo siempre, mi mayor mensaje era que dependía de mí mismo. Por más que los técnicos me haya llevado bien con la mayoría o con todos, y que haya hecho una buena relación, porque de eso me siento muy satisfecho al día de hoy, que me puedo encontrar a la gente que yo quiera del fútbol, y nunca me voy a esconder y voy a saludar a todos de la mejor manera y con el respeto que se merecen, porque siempre traté de ser muy leal, muy frontal, y que creo yo, o me siento seguro de no deberle nada a nadie. Entonces siempre fue mi mejor mensaje, es ponerme en manos de Dios y decir que dependía de mí, de lo que yo hiciera el día a día, de mi trabajo, nada más. Ese fue mi mensaje. Y ahora, Juan Carlos, para ir cerrando la entrevista, ahorita estás ya como visor en Atlas, estás buscando nuevos talentos para lo que es la cantera, la academia de Atlas. ¿Qué buscas en los jugadores, en las visorías? ¿Qué es lo que buscas tú como visor? Pues lo primero, claro que hay te dan una descripción en Atlas del jugador que más o menos quieren en las fuerzas básicas. Pero bueno, con toda la experiencia que uno vivió, pues es difícil ocultar el talento. Yo creo que yo soy muy creyente de que se nace y al niño se le ve luego, o a los jóvenes en ese momento se le ve luego el que nace con ese talento, porque lo demás que te pide la institución en sí como jugador ideal o como jugador Atlas, eso se trabaja. Creo que hay muchas cosas que son trabajables, ¿no? A lo mejor el físico no, la estatura no, pero el talento no se esconde. Yo creo en eso. Pero bueno, trato con todo el grupo de los visores de enfocarnos a lo que nos pide Atlas,
como jugador, te digo, ideal, como jugador que quieren empezar a trabajar en Atlas. Y lo otro que yo trato de ver es de que, lo que te decía hace rato, que el niño o el joven en ese momento de verdad sea su deseo y sea su sueño, que eso es muy importante, porque si el niño no va convencido en él mismo, en que es su sueño y que lo puede lograr, pues no va a servir de nada, eso es una realidad. Entonces voy aprendiendo todo eso, más aparte, como te digo, y tú más que nadie lo sabes, estoy estudiando el curso de entrenador y quiero de ahí empezar a aprender y ver con todos esos aspectos que me ayuden a crecer y empezar a formarme como entrenador. Y ahora, Juan Carlos, ya para ir concluyendo, porque te lo tengo que preguntar, es algo que siempre me llama mucho la atención, pero no le puedo preguntar a gente aficionada del Atlas, sino a gente que realmente encarnó los colores de lo que es el Atlas. El Atlas es un tema muy vasto, definitivamente. Mi papá es un aficionado a morir del Atlas, es un fiel, como le dicen a la gente que es aficionada al Atlas. Pero ¿qué pasa con el Atlas? ¿Qué pasa que siempre está ilusionando a su gente, a su afición? Y realmente, ¿cuántos años tiene sin ser campeones, por ejemplo? ¿Por qué se da esto, Juan Carlos? Es una cultura del Atlas de, por ejemplo, jugamos como nunca y perdemos como siempre, o a lo Atlas siempre nos empatan o perdemos al minuto 92, 93. ¿Esta ya es cultura del Atlas o qué pasa, Juan Carlos? Híjole, Fer, es muy difícil contestártelo porque sí, es una pregunta que tienes toda la razón y que es bien difícil de analizar y crear, por más que hayas estado dentro como jugador, que conozcas, como tú dices, todo lo que significa una institución, porque hay dos Atlas, ¿no? La que inició como institución Atlas y la que hoy se está viviendo en una etapa nueva con nuevos inversionistas, con una nueva empresa. Pero al final es la misma afición, es la misma gente y es la misma historia, es la realidad. Y créeme lo que no te la puedo contestar, Fer, porque no tengo así una respuesta que yo diga pasa por esto y esto y esto, porque pueden tocarse 1000 temas, es una realidad. Puede tocarse el tema administrativo, puede tocarse el tema psicológico de los jugadores, ¿no? Se puede tocar un tema de, no, pues es que estamos malditos, es la suerte. Yo no creo en la suerte se trabaja el día a día. Es difícil, es difícil, tendrías que analizar mucho todo el entorno, la verdad es una realidad, tendrías que analizar todo, pero lo que sí es una impotencia, sí es una tristeza el que se catalogue a una institución así, los Llamerito o Atlas, aunque gane. Duele, sí, claro. A mí te lo juro que como aficionado y con el cariño que le tengo al Atlas, duele y más yo, o a lo mejor en estos momentos que llega Rafa, un tipo ganador, que él también lo ha vivido y lo ha experimentado ahora en su regreso, un tipo que ha ganado todo. A mí me tocó hablarte de que en una institución tan importante como la América me toca ser campeón y vivir momentos muy padres, muy bonitos. Y todavía te quedas pensando, ¿qué falta? Si tú lo viviste y lo trabajaste, ¿qué falta? Porque buenos grupos ha habido, Fer, yo no te puedo hablar, por eso te digo que para mí es difícil. Buenos técnicos han venido, Fer, buenos grupos ha habido, buenas camadas ha habido. De que sí falta trabajar en algo específico, sí, pero tenemos que llegar al punto, ¿qué es eso? ¿Qué es? Si es el jugador, si es lo administrativo, tienes que encontrar el punto de cada cosa para que llegues al punto medio de ir al mismo objetivo, al campeonato, al título que tanto lo desea la gente. Ahora, yo también no sé si pase por el tema mental del jugador, de creer o no de creer, o no sé cómo decirte, no quiero volarme en el tema, pero creer que es una obligación. Yo creo que también en el mensaje que hemos tirado de la tanta necesidad que tiene la afición, que cada torneo es el campeonato, Para llegar al campeonato tienes que ir paso a paso, pero al menos eso me tocó trabajarlo en dos instituciones como Monterrey, como América. Tienes que ir tú paso a paso. No puedes pensar en la jornada, no estar quedando campeón cuando tienes 17 partidos. ¿Me explico?
En la jornada 1 sales ya con el miedo o el pensamiento de que hoy tengo que ser campeón. No, primero cumple el objetivo. No, primero ve, exacto, haz los puntos necesarios para calificar. Califica, sácatelo de la calificación y juega el siguiente torneo que es la liguilla. O irte partido cuarto, semifinal y final, irte partido por partido, porque así nos lo enfocamos nosotros cuando lo vivimos con América, y mira que nos tocó vivir muchas veces estar en instancias de semifinal y final. Entonces creo que, te digo, yo creo que hay que ordenar muchos temas. Para mí es difícil, no es fácil opinarte eso, pero lo que sí es una realidad es que cuando te toca estar ahí, te toca el día de decir ya no voy a jugar, si te vas con esa deuda, si te vas con esa espinita clavada de decir hubiera cambiado a otros por haber quedado aquí campeón con esta institución. Juan Carlos, ya por último, ¿qué mensaje te gustaría darle a todos los jóvenes que te van a ver, incluso futbolistas de primera división que te están viendo? ¿Qué mensaje les dirías a todos ellos, ya que estás ahorita pues, disfrutando de tu familia, retirado, preparándote para una nueva etapa como es ser entrenador del fútbol mexicano? ¿Qué le dirías a todos ellos? Primero, bueno, a los que me tocó compartir con ellos, agradecerles su amistad, agradecerles el haberme dejado conocer a personas, a deportistas que teníamos los mismos sueños, los mismos objetivos. Gracias por todo. Y a los que no me tocó también, créeme, lo que de equipos rivales me tocó hacer buenos amigos. Gracias a todos ellos, gracias, y que lo sigan disfrutando, que tienen la oportunidad ahí, porque cuando estás de este lado sí se extraña muchísimo, y que no se queden con nada, que traten de dejar todo, porque es lo más bonito, la verdad es lo más satisfactorio, retirarte y sentirte satisfecho. En que yo traté, al menos yo o ellos en este momento que están activos, traté de dejar lo mejor de mí en todos los aspectos, como profesional, como amigo, como compañero a los que no son mis amigos. Traté de dejar lo mejor de mí, que ellos dejen todo, porque el día de mañana eso les va a hacer sentir muy bien cuando estén de este lado. Y a los que quieren dedicarse a esto, pues es fácil, que lo sueñen, que primero lo sueñen y que sea su decisión, y que estén convencidos en que ellos quieren hacer eso. Después ya vendrán su momento, lo que es muy importante, que se cuiden, que se preparen, y que todo se puede lograr. La verdad que cuando uno sabe la capacidad que tiene y cuando crees que tienes para poder competir para ese sueño, que vayan con esa convicción que lo van a lograr. Quiero compartirte mi frase favorita, probablemente ya la escuchaste en el salón, si no se me va a haber pasado, pero todos los excesos en la vida son malos excepto uno. ¿Cuál crees que sea, Juan Carlos? ¿Todos los qué, perdón? Todos los excesos son malos excepto uno. Sé cuál quieres decir, pero no tengo la palabra adecuada. Todos los excesos son malos excepto uno. La convicción de querer lograr las cosas va por ahí. Puede ser una, pero no estabas en el salón, estás comprando unas papitas. Ah, ya me descubriste. No estaba en las papas, fuimos a la oficina a dejar unos papeles. No había papas, está cerrada la tiendita, no podemos comprar nada. ¿Cuál es? Todos los excesos son malos excepto uno, ser agradecido, Juan Carlos. Y de corazón, muchísimas gracias por haber aceptado, por haber venido, por habernos compartido tu historia. Muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, Fer, muchas gracias a ti, porque me siento con toda la confianza de platicarte esto muy claramente. Como te lo voy a repetir, no en todos lados lo platico. Ojalá y te ayude mucho a lo que tú buscas, a lo que tú deseas hacer. Gracias a ti por tu amistad. Y bueno, espero que de todas estas palabras a alguien le quede algo, ¿no? Y bueno, al contrario, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que lo va a ver. Les mando un saludo. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues mi gente, que tengan excelente día, cuídense mucho y espero que hayan disfrutado mucho la entrevista. Nos vemos la próxima.